Vale, bienvenidos chicos, chicas, a la clase 5 del curso de metodología de investigación. En esta clase vamos a abordar un tema relacionado, bueno, que es complemento de lo que estuvimos revisando las últimas 2 semanas. Recuerden que la clase 3 trabajamos principalmente métodos cualitativos de investigación de la arquitectura de los estudios urbanos. En la clase 4 trabajábamos más bien métodos cuantitativos, eh, y en esta clase vamos a abordar más bien una cuestión específica relacionada con el estudio de la ciudad, un enfoque particular que tiene que ver justamente con entender la forma en que estudiamos la morfología urbana, que tiene como una forma específica de abordarse bastante mixta, o sea, se usan para este tipo de acercamiento al estudio de la ciudad cuestiones quanti, pero también cuestiones quali, o sea, vamos a repetir algunas cosas que sí mencionamos en la clase 3 y 4, pero principalmente vamos a presentar un enfoque de investigación que es contemporáneo, que debería ser, o que el que tratamos en esta universidad de plantear como el necesario para hacer un buen estudio de la ciudad. Me imagino que muchas de estas cosas en términos conceptuales las han visto en los cursos de territorio y urbanismo, así que vamos a repetir seguramente parte de eso, pero principalmente lo vamos a mirar desde el punto de vista de la metodología de la investigación, ¿cierto? ¿Cuáles son como estas técnicas o técnicas complementarias, eh, o formas de abordar el estudio de la ciudad, eh, con un enfoque principalmente basado en las personas? Vamos a estudiar la forma urbana, pero principalmente la vamos a estudiar en su relación con la sociedad que la habita. Y esto es importante de considerar porque más bien es el enfoque que deberíamos considerar cuando estudiamos la ciudad contemporánea y sobre todo proponer o intentar sentar las bases de un buen diseño urbano contemporáneo, ¿vale? Entonces, una primera cuestión importante tiene que ver justamente con la escala en la que hacemos este tipo de estudio. Estuvimos hablando en clases anteriores de distintas formas de abordar el estudio de la ciudad, ya sea desde lo cuanti o desde lo quali. Hablamos de la etnografía, que es una escala muy humana, pero también hablamos de los estudios más bien cuantitativos, a escala más bien de la ciudad, a escala regional, que tienen que ver con el análisis de sistemas de información geográfica y otras técnicas. Vamos a tratar de justamente entender que, de dar a entender en esta clase que hay una escala incluso intermedia entre ambas, que tiene que ver con entender el diseño urbano, o sea, entender o cuáles son las herramientas que nos permiten entender el diseño urbano para hacer mejores propuestas. En este sentido, vamos a rescatar principalmente las ideas de algunos autores y autoras que trabajan justamente estas ideas principales, y vamos a rescatar la idea de un arquitecto danés de Dinamarca, eh, que se llama Jan Gehl, que ha escrito como de los libros más importantes del análisis urbano de los últimos 20 años, que justamente se llama La vida entre edificios, que plantea una lógica de entender la ciudad que rompe con una, o que más bien establece un marco más concreto para abordar la ciudad o abordar el estudio de la ciudad desde esta escala humana. Entendiendo además que hay una especie de ruptura o hay una especie de quiebre con lo que se venía haciendo hasta el momento, que era más bien una forma de abordar el diseño urbano desde el modernismo, desde la época de Le Corbusier y compañía, ¿cierto? De estos arquitectos, principalmente hombres, pocas mujeres en el movimiento moderno, pero había, eh, que planteaban una forma de entender la ciudad desde una cuestión muy particular. eh, por dejarlo muy claro, el movimiento moderno, me imagino que esto lo han escuchado también en clases de distintos cursos, de distintos tipos. El movimiento moderno planteaba una forma de habitar la ciudad, que decía como hay cuatro grandes funciones, ¿no? Como la idea funcionalista, que es la idea que traspasa no solamente el movimiento moderno en urbanismo, sino que también en arquitectura. La arquitectura es la máquina de habitar, la ciudad es la máquina de habitar como en su contexto más amplio. O sea, estamos hablando de que hay una visión funcionalista, hay una, hay una visión de encontrar lo esencial que plantea que los humanos hacemos como algunas actividades. Trabajamos, vivimos, nuestra vivienda,
nos desplazamos entre la vivienda y el trabajo, y además tenemos como alguna actividad relacionada al ocio. Eso era como lo que plantea el movimiento moderno, era una visión bastante simplificada, pero también simplona, o sea, como yo soy bastante crítico de esa postura, bastante absurda en el sentido de que en verdad lo que hacemos en la ciudad es mucho más complejo que lo que planteaba Le Corbusier y compañía. Y visiones como la de Jan Gehl justamente proponen un quiebre a esa lógica. Esa lógica además traía consigo una cuestión que tenía que ver también con el uso del automóvil, el uso de tecnología, justamente para evitar como algunas cuestiones que ahora sí vamos a considerar deseables, que tiene que ver justamente con las actividades que no están planificadas desde esta gran idea de cuatro funciones y las personas funcionando como máquinas. Las personas no somos máquinas, tenemos como otra forma de entender las cosas, y ahí Yangel va a ser muy importante, no porque sea el primero, de hecho, hay muchos arquitectos y arquitectas y urbanistas que trabajan con estas ideas en su arquitectura, pero uno de los primeros que engloba o que desarrolla una especie de teoría de cómo entender la ciudad desde esta perspectiva postmoderna, esta perspectiva más contemporánea, de decir, primero están las personas construyen el espacio y luego están los edificios, al final están los edificios, lo menos importante es justamente el diseño de los edificios. Proyectar arquitectura es una derivada de entender la ciudad y la arquitectura misma como un espacio, y dentro de esto, o lo más importante, lo central del diseño es justamente las personas y las cosas que hacemos las personas en ese lugar. Entonces, en esta vida entre edificios, Jan Gehl plantea justamente la idea de que hay tres grupos importantes de actividades. Vamos a explicarlo un poquito en la siguiente diapositiva, y que la arquitectura debe dejar de ser un objeto, una escultura en la ciudad. La arquitectura es una relación de espacios con las personas, ¿cierto? Entonces ahí la idea de la escala del cuerpo, la escala corporal se vuelve mucho más importante, y la velocidad también del cuerpo se vuelve importante. Cuando digo la velocidad del cuerpo, estoy hablando de la velocidad de la caminata, de la bicicleta. 5 kilómetros por hora es más o menos la velocidad en que nosotros caminamos, y por lo tanto esa debería ser la velocidad de la ciudad y cómo la ciudad se diseña para eh, desarrollar actividades en esa velocidad. El problema es que hasta este momento de la historia, ¿cierto? Hasta hace 20, 30 años, donde empiezan a estar esta idea de manera mucho más fuerte y centrada en las personas, estábamos haciendo ciudades para otras velocidades, sobre todo la velocidad del auto, la velocidad del coche, ¿cierto? Velocidades de 60 hasta 120 kilómetros por hora, las grandes carreteras de la ciudad que se construyeron hasta los años 80, 90, permitía, o sea, lo que planteaban era una ciudad que se recorría a 120 kilómetros por hora en la carretera, a 60 en el auto urbano, pero nada estaba pensando justamente en la velocidad del cuerpo. El cuerpo maneja a otra velocidad, o sea, trabaja a otra velocidad, que es justamente la que Jan Gehl plantea como la central y como la importante. Entonces ahí está la arquitectura en relación al cuerpo, primero las personas, luego el espacio, luego los edificios, la velocidad de 5 kilómetros por hora como la velocidad en la que nosotros deberíamos pensar el diseño urbano, ¿vale? Entonces ahí está justamente la importancia o la relevancia de generar espacios de conexión social como uno de los elementos centrales, porque justamente lo que hacemos cuando hacemos ciudad es generar espacios de conexión, no espacios que conecten la residencia con el trabajo, como lo planteaba el movimiento moderno, sino que una ciudad donde la sociedad se reproduce, se desenvuelve. Entonces, eh, también otra de las ideas que vamos a revisar durante la clase tiene que ver con esta idea de reconquistar la ciudad, reconquistarla a través del cuerpo, a través de la velocidad del cuerpo, a través de entender la arquitectura no como un objeto, sino que como una cuestión espacial que se relaciona con la corporalidad y con las personas. Entonces, para dejar un poquito más claro la idea de jerarquía o de la jerarquía en el diseño de la ciudad, volvemos a rescatar la idea de primero las personas, luego el espacio y luego los edificios, que se relaciona directamente con estos tres tipos de actividades que propone Jan Gehl como las cuestiones importantes a tener en cuenta cuando estudiamos el comportamiento urbano, el comportamiento de las personas en la ciudad. Primero están las actividades necesarias. Las actividades necesarias son justamente estas tareas obligatorias, como ir al trabajo, a la escuela, a comprar, volver a la casa, etcétera. Un poco lo que el movimiento moderno mencionaba, ¿cierto? Las grandes actividades necesarias.
Eso evidentemente Yangel no lo olvida, pero tampoco lo reduce, ¿no? O sea, las personas no solamente somos la actividad necesaria, también somos actividades opcionales. Nosotros hacemos un montón de cosas en la ciudad que no están obligadas. Nos paramos en una banca, paseamos, nos tomamos un café, vamos con nuestros amigos al cine o vamos a un parque, nos sentamos, leemos un libro en la ciudad, hacemos cosas que no son absolutamente necesarias, sino que son opcionales. En este sentido, la idea de recuperar esas actividades como un elemento esencial de la ciudad era justamente esto que yo planteo como el quiebre entre esta visión contemporánea del diseño urbano y la visión más bien funcionalista que se planteaba en épocas anteriores. Pero estas actividades opcionales también generan como una actividad que no es opcional, que es cada vez más importante, tiene que ver como con muchas cosas que yo creo que también pensando en la ciudad contemporánea también se están perdiendo, que tiene que ver con las actividades sociales. Encontrarnos con otros y otras en el espacio público es una cuestión necesaria para las personas. Cuando perdemos eso, perdemos interacciones, perdemos calidad de vida, perdemos eh, la posibilidad de conocer personas, de encontrarnos con otros, de entender a otros, y eso también hace que nuestra calidad de vida empeore y también que las condiciones sociales empeoren en general. O sea, una de las cosas más importantes que vemos hoy día, sobre todo, por ejemplo, por el impacto de las redes sociales, es que cada vez la sociedad se polariza más. Y se polariza porque no nos encontramos en el espacio público, no conocemos personas nuevas que piensan distinto a nosotros. Básicamente estamos en redes sociales hablando con personas que piensan igual a nosotros, viendo videos de YouTube que nos dicen lo que ya pensamos y viendo reels de TikTok que no nos entregan nada respecto de lo distinto. Generar sociabilidad, hacer actividades sociales, nos permiten entender a personas que son distintas a nosotros y a nosotras, poder también lidiar justamente con la idea de que hay diferencias entre nosotros, hacernos tolerantes de esas ideas y generar mejor como calidad de vida, mejor democracia y mejores condiciones en general para nosotros. Cuando nos aislamos, cuando dejamos de hacer actividades opcionales, cuando solamente hacemos actividades necesarias, tenemos una vida bastante empobrecida y todas, bueno, todo lo que consideramos positivo, sobre todo en las ideas occidentales, como por ejemplo encontrarnos con otras personas distintas, entender la diversidad, querer la democracia, se van perdiendo en la medida que perdemos justamente esta idea de actividad social. Ahí vamos a tener justamente dos polos, una baja calidad urbana, una ciudad en la que no hay actividades opcionales y en la que no hay actividades sociales es una peor ciudad, es una ciudad donde el entorno es de baja calidad y donde básicamente lo único que hacemos es dormir, trabajar o estudiar y transitar entre esas dos actividades. Esa es una vida bastante pobre. Es un poco lo que plantea el modernismo como una cosa buena. Desde la mirada contemporánea decimos eso es pobrísimo. Y por otro lado tenemos una calidad de vida urbana alta, donde las actividades opcionales y las actividades sociales están potenciadas y se aumentan, eh, disparando un poco esta idea de encontrarnos con otras personas distintas en el espacio público. Conocer personas es básico, o sea, es una de las cuestiones básicas de la sociabilidad humana y la estamos perdiendo muchas veces por cómo diseñamos la ciudad, ¿vale? Entonces, un medidor del éxito urbano para Jan Gehl y para otros autores que plantean esta idea tiene que ver justamente con esa idea de presencia masiva de personas en la ciudad o en el espacio público. Cuando hay, cuando hay muchas personas, se generan actividades opcionales, se generan actividades sociales, pero también crecen otras cuestiones que parecen menos obvias, pero que son muy importantes. La actividad económica, y eso también tiene que ver justamente con nuestra idea de posible desarrollo, en términos económicos incluso, no se genera si es que no hay vida urbana de calidad. O sea, las sociedades que tienen baja calidad urbana, que solamente desarrollan las actividades necesarias, son en general menos desarrolladas en términos económicos que lugares donde hay una alta calidad urbana y donde las actividades opcionales y sociales, que parecen ser poco reproductivas en términos económicos, en las ciudades que tienen mayor nivel de desarrollo, en los países con mayor nivel de desarrollo, esto está muy presente. ¿Por qué? Porque si estamos en la calle, consumimos, si estamos en la calle, nos tomamos un café, si estamos en la calle, activamos un comercio local, si estamos en la calle,
y generamos actividad, conocemos a más personas, generamos relaciones de confianza y las relaciones de confianza generan relaciones posiblemente laborales, de negocio y otro tipo de cuestiones. Las sociedades que mayores niveles de económicos tienen, sobre todo en esta economía más bien local, de proximidad, son las ciudades que tienen alta calidad urbana. De hecho, las ciudades, y uno va a decir como, bueno, pero eso será Europa, serán como ciertos lugares y qué sé yo, pero también las ciudades con mejor nivel de vida y con mejor nivel, o sea, y con mayores como mayor actividad económica en países hipercapitalistas como Estados Unidos, son las ciudades donde se genera mayor nivel de actividad urbana. Son Nueva York, son Los Ángeles, son San Francisco, son ciudades con mucha vida urbana. Entonces, incluso en lugares donde el hipercapitalismo también está presente, no solamente la actividad como social y lo opcional y qué sé yo, la cosa que parece poco lucrativo, igual en esos contextos, la alta calidad urbana tiene una correlación directa con actividad económica próspera, con desarrollo económico para todos y todas. Entonces, ojo con esta idea también de que las actividades opcionales y las sociales pudiesen ser como, entre comillas, ir en contra del desarrollo económico. No es así. Las ciudades con mejor nivel de vida urbana, en este sentido de generar mucha actividad en la calle, son las que permiten justamente nuevas formas de hacer economía y desarrollo en general, ¿vale? Entonces, diseñar con esta perspectiva de las personas primero, luego los espacios y luego los edificios, es próspera en todos los sentidos. Próspera en el sentido social, próspera también en el sentido del reconocimiento importante de la calidad ambiental y por lo tanto también de la sustentabilidad en general como una cuestión importante, y próspera también en términos económicos. Entonces, el espacio público como catalizador de la calidad de vida también es catalizador del desarrollo. Vamos a hablar de que las ciudades más prósperas del mundo tienen esta cuestión, tienen muchas posibilidades de generar actividades que muchas veces pudiesen parecer poco productivas en este sentido, ¿vale? Entonces, volver a recordar como que la jerarquía del diseño tiene que ver como con esta idea de primero la vida, luego la materia construida. Eh, las actividades están diferenciadas por necesarias, que son más bien las que consideramos o las que se consideraban en el momento moderno como las condiciones mínimas, pero también están llenas de otras lógicas, como las que son más bien opcionales o tipo recreativas y también las sociales de desarrollo. eh, Se estudian de una manera particular y tienen como formas de entenderse y cuestiones que hay que mirar. O sea, aquí nos van a interesar dos cosas principales. Ya entendiendo este enfoque, nos va a interesar, primero, las técnicas con las que estudiamos este tipo de ciudades y por otro, qué es lo que tenemos que mirar. Entonces, las variables de investigación, vamos a decir cuando hablemos de metodología. Esta cuestión de la variable y la metodología lo vamos a dejar claro, un poquito más claro en otras clases, pero para dejarlo más bien esbozado. Las variables son lo que queremos medir, lo que queremos mirar, y la metodología es cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a mirar, ¿vale? Entonces, hay dos cuestiones que son distintas y que me gustaría dejar claro. ¿Cómo está vida entre edificios? ¿Cómo está vida urbana, social, recreacional, incluso relacionada con los sentidos? ¿Se puede medir? Va a tener que ver con qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir. ¿Qué vamos a medir o qué cosas son interesantes de medir? Primero, la actividad que se genera en la ciudad. Una de las cuestiones más interesantes a medir cuando estudiamos las ciudades de este enfoque tiene que ver con la actividad de la fachada. Y esto me imagino que también lo han escuchado varias veces cuando hacen análisis urbano para taller o para cursos de urbanismo. Mirar la fachada de un edificio o una fachada de una manzana o de lo que sea, nos va a permitir justamente entender cuánta actividad se genera. Si tenemos una planta baja, un primer piso, ciego, con poca ventana, con pocas puertas, con poca actividad, más bien una fachada estanca, es un signo de que ahí se van a generar problemas y no va a haber vida urbana. Por otro lado, si tenemos una fachada con terrazas, con ventanas, con actividad comercial, con luz, van a generar que las personas pasen por allí y que haya actividad.
Entonces se van a generar justamente estas condiciones para las actividades opcionales y las actividades sociales. Entonces, cuando tenemos o podemos clasificar las ciudades justamente pensando en en esta forma de medir la ciudad, ¿cierto? Que tiene que ver con la fachada, con el nivel de actividad de la fachada, y podemos justamente pensar que la ciudad tradicional, bueno, la ciudad tradicional en verdad está pensada como la ciudad de los centros de la ciudad latinoamericana o la ciudad medieval del casco histórico europeo, que es un poco lo que Yangel vive. Acuérdense que Yangel es un arquitecto danés. Entonces, él va a decir como, bueno, la ciudad tradicional es una ciudad bastante activa, ¿no? Los centros de las ciudades, ya sea la latinoamericana o los centros de las ciudades europeas, tienen bastante actividad. Y ciudades nuevas también, bueno, menos tradicionales, pero ciudades un poquito más nuevas también generan esto. Hay una ciudad también que está invadida, que más bien está invadida por fachadas ciegas, por automóviles, por estacionamiento, va a generar baja actividad urbana y por lo tanto va a ser una peor ciudad. Luego van a estar justamente las ciudades completamente abandonadas, que son las ciudades que ya murieron de esta condición. Sobre todo cuando tenemos como ciudades que no solamente decaen porque una actividad económica desaparece, en la que normalmente las ciudades por mucho tiempo basaron su actividad económica en una monofunción, hablando de ciudades como Detroit, por ejemplo, que tenía como toda su actividad económica no estaba asociada a la ciudad, sino que estaba asociada a la industria del automóvil. La industria del automóvil desaparece y la ciudad se abandona porque la ciudad nunca fue un motor económico. La ciudad nunca fue una actividad, nunca fue un espacio de socialización, siempre más bien fue el lugar donde los obreros de las fábricas de automóviles dormían y luego viajaban justamente a la fábrica. Si esa actividad desaparece, la ciudad nunca fue un motor económico, la ciudad queda abandonada. Y lo que se plantea justamente con esta idea de nuevas formas de entender la relación entre la fachada y los edificios y el espacio público, vamos a tener como una ciudad reconquistada. Entonces, solamente en función de leer la actividad de la ciudad pensando en la actividad de la fachada, nos va a permitir justamente entender una variable clave para entender esta lógica de la ciudad para las personas y la vida urbana como la actividad social o de la socialización. Y relacionado con las metodologías de cómo leer esto, voy a plantear una principalmente, que es la PSPL, está en inglés, es un acrónimo en inglés que dice Public Space, Public Life, es decir, espacio público, vida pública, que plantea como una serie de metodologías este enfoque, que también lo plantea Yangel principalmente, también otros autores, pero principalmente él, plantea una forma de entender esta ciudad, una forma de recoger información para tratar de entender justamente esta vida urbana más de la sociabilidad. Entonces va a decir, bueno, hay como distintas maneras de entenderlo o distintas maneras de medirlo, pero hay unas cuestiones que son claves. Una metodología importante va a ser la observación sistemática y el conteo de peatones. O sea, contar peatones para este tipo de propuestas de enfoque, contar peatones va a ser muy, muy importante. Por eso muchas veces en los cursos de urbanismo los mandamos a contar peatones. No solamente contarlos, sino que también entender su comportamiento en el espacio, o sea, el mapeo de comportamiento es otra cosa que hacemos mucho, ¿cierto? Por dónde pasan, cómo atraviesan un espacio público, qué hacen, qué tipo de cuestiones hacen dentro del espacio también. O sea, no solamente contar, sino que también un poco de manera más quali qué se hace en el espacio. Y por otro lado también las comparaciones en general de espacio-tiempo, qué pasa de día, qué pasa de noche, cómo cambian las actividades durante estos espacios temporales también va a ser una cuestión importante, entender que el espacio no es una cuestión estática, sino que tiene la variable tiempo, ¿vale? Entonces, ahí hay como un enfoque general de cómo abordar la idea de estudiar esta idea de actividad en el espacio público a través de distintas cuestiones. Entonces, esta metodología de PSPL, basada justamente en esta idea de las personas primero, la gente primero, va a también estar eh, medida justamente por valores que tienen que ver con eh, variables cuantitativas, pero también variables cualitativas. Lo mencionaba antes, ¿cierto? Como hay variables que tienen que ver con
contar personas, contar actividades, contar metros cuadrados de distintos tipos de uso, de la diversidad de los usos, pero también medir o entender cuestiones más cualitativas, como por ejemplo el concepto de la invitación. ¿Qué tan amable es la ciudad en función de la invitación que hace a generar nuevas actividades? Eso evidentemente no se puede cuantificar, pero sí se puede cualificar, o sea, se puede hacer una investigación cualitativa. Otra cuestión también de este tipo de cuestiones más cualitativas tienen que ver con entender comportamiento, no solamente mapearlo y ver cómo se concentran, que sería una cuestión más cuanti, sino que también es como justamente entender. Y ahí están las metodologías relacionadas con la etnografía, de las que hablamos, que también incluía conversar con personas de manera informal, incluso las entrevistas más formales, estructuradas, semiestructuradas, también nos sirven mucho para entender justamente el comportamiento. Entonces van a empezar a aparecer variables que vamos a medir tanto con cuestiones más quanti, pero también con cuestiones quali. En este sentido, la metodología PSPL, Public Space, Public Life, es una metodología mixta. Es una metodología que va a integrar distintas formas de medir cuantitativamente y cualitativamente la actividad del espacio público. Nos interesa aquí, sobre todo, recoger las principales variables que nos van a hablar de los cambios que se pueden generar, pensando en que en verdad este tipo de metodología no tienen como único objetivo medir el espacio, sino que también tienen el objetivo de generar proyectos, ¿cierto? Cuando generamos proyectos, lo que estamos buscando es la idea de maximizar la cantidad de actividad social que se genera. Entonces ahí la idea de generar como una ciudad para los sentidos, una ciudad atractiva, una ciudad que invita a hacer nuevas actividades, que no son solamente las necesarias, sino que también son las opcionales, las sociales, nos permite justamente, o el concepto de ciudad de los sentidos nos permite eh, medir estas variables que consideramos necesarias para generar la maximización de esta actividad de las personas a la velocidad que las personas se manejan, que son estos 5 kilómetros por hora, va a decir Yangel, la velocidad del peatón, la velocidad de la bicicleta también en alguna medida, pero la cuestión sobre todo corporal y de los sentidos. Tenemos que hacer ciudades que sean atractivas para el desarrollo de este tipo de actividades, y para eso las variables que tenemos que medir son, entre ellas, la fachada activa, pero también otras que tengan que ver justamente con comportamiento, actividades, personas, etc. Esta actividad o esta metodología de análisis de la morfología urbana, pensando en el diseño basado en el usuario, basado en las personas, también tiene como, bueno, otras maneras de enfrentarse, bastante similares, pero tienen como otros nombres, sobre todo porque hay otros autores que las tratan, pero son bastante confluyentes. Están todas las tácticas o técnicas de análisis que tienen que ver con la auditoría espacial, con la observación naturalista. Cuando decimos observación naturalista, creo que lo mencionamos en alguna clase anterior, nos referimos principalmente a la observación que hacemos como observadores externos, tratando de que el observador en verdad no se meta tanto en el fenómeno, sino que lo mire, lo observe desde cierta distancia, y el mapeo de la conducta, del comportamiento, ¿cierto? La observación, como lo decía antes, la observación naturalista tiene que ver con esta idea de observar desde cierto punto, desde cierta distancia, para entender sobre todo el comportamiento instantáneo. El problema de meternos y ser más activos en la observación es que generamos comportamientos distintos. Nos interesa en este caso mirar el comportamiento de cierta distancia para entenderlo, cómo funciona más bien de manera espontánea, cómo las personas interactúan en la ciudad, cómo recorren la ciudad, por qué generan actividad o no generan actividad, es algo que nos va a interesar. Entonces, esta auditoría la vamos a estructurar en base justamente a la documentación de patrones conductuales, un poco lo que decíamos antes, el mapeo de actividades. Vamos a mirar el espacio público, vamos a entender cómo la gente se mueve, dónde se aglomera, dónde se junta, dónde no se junta, entender los patrones de movimiento, por dónde camina, por dónde no camina, los patrones de flujo, los patrones de interacción, ¿cierto? Donde la gente tiende a encontrarse, tiende a conversar más, donde la gente más bien está de paso, y esta vigilancia justamente del investigador como alguien que está observando esta actividad y la mapea, la recoge, la mide. Para eso tenemos también distintas técnicas que tienen que ver con esta auditoría espacial, fotografía, de video, aquí hay muchas también como
tecnología incluida, el mapeo de densidad y uso, ¿cierto? Podemos, en base a contar personas y a contar dónde se aglomeran y por dónde pasan, podemos generar mapas de calor respecto de esta diversidad de actividad y de uso. Podemos generar también mapas de elegibilidad del lugar, ¿cierto? Análisis como los que proponen Kevin Lynch y otros autores que dicen que, bueno, hay ciertas condiciones que permiten leer la ciudad, los nodos, las sendas, los bordes, los barrios, etcétera. Son este tipo de tácticas de auditoría espacial que nos permiten justamente identificar, sobre todo esto, la variable humana del espacio público. Con esto también, la idea de todo esto es entender la ciudad desde este punto de vista, sobre todo para moldearla, ¿no? Para tomar decisiones de diseño. Y aquí aparecen también como otros conceptos que son interesantes, que tienen que ver con los espacios confundidos o confusos, que son espacios justamente donde no se genera actividad social, donde no se sabe muy bien cómo se interactúa en ese espacio, un espacio ciego en el sentido de la actividad, no se sabe muy bien para qué sirven, son espacios que expulsan rápidamente a las personas, mientras que hay otros espacios que son defendibles, son espacios que son comprensibles por las personas, son espacios que tienen ciertos elementos que permiten a la gente tomar decisiones de quedarse, de observar, de interactuar con otras personas, de conocer, tener espacios de confianza. Esos son espacios defendibles. Entonces podemos identificar espacios confundidos o confusos y espacios defendibles pensando en esta cantidad, cualidad, cualificación, diversidad de uso y actividades y de concentración de personas. Algunas cuestiones como clave, que tiene que ver sobre todo con el uso del espacio público, o sea, ¿qué hace que un espacio sea defendible? Ahí aparecen algunas. Los espacios que tienen bastantes lugares para sentarse son espacios más defendibles, ¿cierto? Más defendibles en el sentido de generar actividad social. La apertura del espacio también es una cuestión como importante. Espacios cerrados, callejones, espacios que donde uno no tiene toda la visual del lugar, son espacios más bien confusos, poco defendibles. La proximidad a la vida de calle, a las actividades sociales, a las fachadas activas, también son, entre mayor cobertura tenemos de una fachada activa y de una vida de calle, vamos a tener un espacio más defendible que otro. Va a haber más personas, va a haber más actividades, por lo tanto es un espacio menos confuso. Y también la presencia de sol, agua y otros elementos naturales como la sombra. Espacios que son claros porque hay sol, pero también que tienen cierta comodidad térmica, porque hay sombra, son espacios que van a ser más defendibles que espacios absolutamente abiertos, que pueden ser abiertos, o sea, que pueden tener como esta apertura, pero que son imposibles de habitar porque el sol que llega ahí de día es imposible de abordar y en el invierno son espacios que no hay ningún lugar donde recubrirse la lluvia, etcétera, son espacios menos defendibles. Entonces hay algunas condiciones que generan que esta vida que estamos buscando que se generan, que sí tienen que ver como con la cuestión más física. O sea, cuando vamos a medir la actividad de la ciudad, no solamente medimos las personas, las actividades que generan, sino que también medimos los espacios que hay para sentarse, la apertura del espacio, la localización o la generación de espacios de sombra, espacios cubiertos, proximidad a la vida callejera, lo que decíamos antes, la fachada activa. Son cuestiones que vamos a medir, son variables que vamos a medir para entender esta auditoría espacial y poder entender si el espacio es más bien un espacio defendible o un espacio confuso. Otro autor importante que tiene que ver como con esta idea de medir de manera sistemática la vida de la ciudad, ya sea a través de las cuestiones más físicas y también de las cuestiones sociales, es William White. Lo mencionamos ahí en alguna clase muy por encima relacionada con la cuestión más bien de eh, análisis quali. Aquí lo vamos a profundizar un poquito más, sobre todo en su principal teoría que tiene que ver con el Street Life Project. O sea, el Street Life Project fue una de las principales investigaciones que hizo White, que tenía que ver justamente con contar de manera sistemática elementos que generan vida urbana, ¿vale? Lo que hizo principalmente este investigador en la ciudad de Nueva York, que es una de las ciudades que tiene justamente esta condición de bastante vida urbana,
fue medir, hacer grabaciones tipo time lapse, que el time lapse es cuando pones una cámara y sacas una foto eh, en un momento y después sacas una foto 10 minutos después, sacas otra 10 minutos después, sacas otra 10 minutos después y después con eso haces un video. Eso es un time lapse, ¿cierto? Como lapsos de tiempo que permiten como entender justamente estas actividades en el tiempo, con esta variable que es importante, que es el cambio temporal. Y lo que hacía justamente era con estas imágenes contar sistemáticamente y mapear patrones naturales de relaciones y actividades humanas. Entonces, mezclando fotografías de video, haciendo mapas de calor, permitió justamente llegar a ciertas verdades respecto de cuál es un diseño urbano exitoso. Una de sus principales conclusiones es justamente eh, que el espacio abierto, es decir, una plaza amplia, sin mucho equipamiento, la gente se queda bastante menos que si hay lugares bastante cómodos para sentarse. Y él empezó a medir justamente la cantidad de metros lineales o de pies lineales de espacios para sentarse y descubrió que había una relación directa justamente con la cantidad de actividad que se genera. O sea, poder sentarse es una cuestión tan básica que hoy día nos parece básica, pero en verdad para esta época no era tan así. Eh, fue una de las cuestiones que descubrió justamente para tratar de predecir el comportamiento humano con ciertos tipos de diseño. Entonces, es decir, como generar espacios para sentarse, para estar, te invita a quedarte. O espacios de sombra también te invitan a quedarte. O espacios donde hay proximidad de la vida de calle, donde hay una cafetería, donde hay una terraza, donde hay un elemento que invita a sentarse, tú te vas a quedar. Y por eso también la actividad en los espacios públicos va a depender de estas condiciones espaciales o se va a relacionar directamente con estas condiciones espaciales. Y con esto también la idea de White era justamente tomar esta idea o tomar estos hallazgos en la ciudad y traspasarlos en normativa, ¿cierto? Decir como, bueno, si queremos hacer mejores espacios, primero tenemos que decirle a los arquitectos y a las arquitectas que hagan espacios donde uno se pueda sentar, donde haya sombra y donde además haya una fachada activa con bastante vida de calle, y a las autoridades políticas decirle como, bueno, permitan acá que haya un espacio para una pequeña cafetería, o que haya un carrito que puedan vender comida, o que haya como ciertas actividades que muchas veces son consideradas indeseadas, ¿no? El comercio ambulante es una de las cuestiones que podemos tomar como herramienta para activar espacios, que no quiere decir como el comercio ambulante más peligroso, informal, pero sí, por ejemplo, un carrito de café, un carrito de comida, va a decir White, sobre todo en una ciudad como Nueva York, en que en esta época se perseguía al comerciante ambulante de este tipo, de carritos, qué sé yo. Después de esta época en adelante, de cuando White descubrió esto, eh, las autoridades de la ciudad empezaron a permitir. Y por eso hoy día Nueva York es una ciudad llena de carritos donde venden hot dogs y bagels y no sé qué. Se ha vuelto como muy importante esa actividad porque genera actividad urbana. Y cuando veamos una película de Nueva York, lo que vamos a ver cuando hay escena en el espacio público es esta actividad sostenida por actividades que en muchas épocas de la vida, y hoy día pasan, en muchas ciudades todavía, son actividades que se persiguen, aquí se ocupan como herramientas de diseño urbano, que incluso están más allá de lo que puede diseñar un arquitecto en términos estáticos. ¿Vale? Entonces, estas cuestiones son importantes, descubrir, hacer estos hallazgos cuando hacemos investigación de la ciudad, son cuestiones que han permitido hacer mejores ciudades a lo largo de la historia. Entonces, el poder de lo que, bueno, en inglés, ¿cierto? El suitable space o la ciudad sentable, entre comillas, en español, son atributos o entender esta idea justamente nos permite entender cuáles son los atributos que activan la ciudad. Entonces, una plaza vacía, por bonita que sea, por diseñada, por áreas verdes que tenga, si es que no tiene esta actividad, se transforma en un espacio bastante poco deseable para quedarse, bastante inseguro también. Sabemos que muchas veces los grandes parques, cuando no tienen actividad, son espacios inseguros. Yo siempre recuerdo, por mucho tiempo, yo creo que todavía es así, el Parque Forestal de Santiago es un espacio que es bonito en términos naturales, que tiene como unas condiciones interesantes, pero que en algún momento se vuelve súper inseguro. Y es porque básicamente no permiten ninguna actividad en ese espacio. Y los espacios seguros del Parque Forestal son los que están cerca de los museos, son los que están, los que los domingos o en algunas partes de la semana se pone una feria de las pulgas,
o se pone algunos carritos o algunas actividades, o se ponen los juegos infantiles. Esos son los únicos lugares seguros del parque forestal. O sea, qué ganas de que el parque estuviese lleno de actividad, porque si tenemos un espacio activo, con actividades, con espacios para sentarse, vamos a generar plazas activas o lugares, espacios públicos activos. Eh, y o sea, ya está demostrado hace mucho tiempo que un espacio sentable, donde uno se puede sentar y quedarse, con ciertas actividades que no son solamente esas, sino que son la actividad comercial, donde se puedan generar como las acciones opcionales. De nuevo, volvemos a traer la idea de Yangel. Las actividades opcionales, las actividades sociales, son lugares que generan más vida y son lugares exitosos en términos de uso, y son lugares menos peligrosos. De nuevo, hay como algunos atributos importantes del espacio para quedarse. Va a decir White, son los espacios para sentarse, la luz solar y el microclima, espacios cómodos en términos climáticos, con confort térmico. Muchas veces las plazas vacías son espacios muy incómodos en términos térmicos, y eso es un factor negativo radical. La textura de la fachada, es decir, no tanto en términos de materiales, sino que en términos de actividad. Una fachada ciega no es lo mismo que una fachada activa. Por lo tanto, los usos comerciales del primer piso son muy importantes. Y es una cosa que, por ejemplo, la legislación chilena no permite obligar. Yo no puedo obligar en un instrumento de planificación urbana en Chile que el primer piso sea comercial. Yo lo puedo incentivar, yo lo puedo proponer, pero no lo puedo obligar. Si el desarrollador, el que construye el edificio, quiere colocar un muro ciego, lo puede hacer sin problema. Hay otros países que no se puede hacer. Que tu primer piso tiene que ser comercial porque eso genera espacios más seguros, porque genera vida en la calle. Eh, Presencia de agua también genera cierto frescor, también aporta la comodidad térmica, que haya cierto nivel de humedad, sobre todo en lugares que son más bien secos. Flujo comercial, carritos de comercio, muchas veces actividades que son consideradas indeseadas, son actividades deseadas. Los únicos lugares seguros son los lugares donde se genera comercio, porque al comerciante y a las personas que están allí consumiendo, les interesa que esos lugares sean seguros, esos lugares concurridos, ¿vale? Y árboles y vegetación que también controlan la idea de luz solar directa o islas de calor y todo ese tipo de cosas. Entonces también queremos vegetación, árboles. Entonces estas como atributos son cosas que tenemos que ir a mirar cuando queremos medir si una ciudad o si un diseño es deseable, o sea, va a ser exitoso o no. Y son elementos que tenemos que medir cuando estudiamos la ciudad desde este punto de vista. Eh, Sobre todo pensando como en la última idea que está ahí abajo, que es como la ciudad tiene que ser un lugar de encuentro. Una última, bueno, sí, para esta clase, una última teoría importante, y vamos a hablar justamente de la relación que tiene lo que planteaba Yangel como esta teoría de la invitación, la teoría de que la ciudad invita a hacer ciertas actividades, va a ser lo que planteaba una urbanista muy importante de la historia, que es Jane Jacobs. Jane Jacobs, una socióloga urbanista norteamericana, vivía en Nueva York. Eh, es una de las primeras voces, sobre todo en el contexto norteamericano, donde la ciudad para el automóvil, la ciudad de las carreteras, era el modelo de desarrollo, era el modelo de hacer ciudad. Jane Jacobs se va a parar, va a observar la ciudad de Nueva York y va a decir como hay ciertas condiciones que generan calidad de vida y que no son como estamos diseñando la ciudad. Se va a poner justamente al modelo de la ciudad de la carretera y va a generar cierta teoría en función de esto. Va a escribir uno de los libros más importantes del urbanismo contemporáneo, así como Yangel escribió Vida entre edificios. Jane Jacobs escribió Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, ¿vale? Que así como Yangel estudia más bien el contexto europeo, Jane Jacobs va a estudiar más bien el contexto norteamericano. Va a decir como la muerte de las ciudades norteamericanas, las ciudades americanas, cuando dicen norteamericanas, dicen norteamericanas, como ustedes saben que los estadounidenses le dicen América a su país, no a todo el continente, ¿vale? Entonces, Muerte y vida de las grandes ciudades americanas es un libro que justamente expone este diseño urbano basado en el automóvil, basado en los grandes rascacielos, como un modelo fracasado, en el sentido de que no genera vida en la ciudad. Y va a proponer justamente que hay algunas condiciones importantes para generar vida en la ciudad. Entre ellas, va a ser de las que más propone la idea de la fachada permeable, la fachada que mira
la fachada que tiene ventanas al espacio público, que es una idea que incluso, bueno, hasta hoy sigue siendo rebatida, sobre todo por los desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué es lo que hacen en Chile? Bueno, y en general en Latinoamérica o en muchas partes del mundo, colocan un antejardín, colocan una serie de árboles porque el edificio tiene que protegerse de la vida urbana. Entonces colocan un antejardín grande, el edificio lo ponen más atrás, nadie mira a la calle y las calles se vuelven ciudades inseguras. Las casas están más adentro y tienen arbolado ciego, fachadas ciegas. Jane Jacobs va a decir, esa es una ciudad absolutamente insegura. ¿Por qué? Porque no tienes ojos que miren a la calle. Una de las frases más importantes de Jane Jacobs es justamente los ojos que miran la calle. Cuando ella decía esto, se planteaba justamente esta idea de antejardines, fachadas ciegas, arborización entre la fachada y el espacio público, hace que no haya ojos mirando la calle y que esa calle sea absolutamente muerta y que sea bastante insegura. Y es un poco, para dejarlo muy en claro, y tiene que ver como con las cuestiones de seguridad que se han vuelto muy importantes, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica en general y en bueno, todas partes del mundo. ¿Cómo no se van a generar actividad delictual como los portonazos, ¿cierto? Esa idea de que cuando tú vienes entrando a tu casa te asaltan o te roban, si es que tienes una vivienda que niega la calle, que no la mira, y tus vecinos son exactamente igual, tienes reja tras reja tras reja, donde no hay ningún tipo de control, no hay vida en la calle, no hay ojos que miran a la calle, ¿cómo no se van a generar condiciones para la inseguridad? Entonces, una ciudad más segura es una ciudad que tiene ojos que miran esa calle. Y aquí también Jacobs va a colocar una idea que también es súper interesante y que puede ser también como contraintuitiva, que va a decir, los extraños son buenos, ¿cierto? Una cosa que nos puede parecer como, no, o sea, queremos alejarnos de la gente extraña, de la gente que no conocemos. Todo lo contrario, cuando hay muchos extraños, entre ellos en la ciudad, genera mayor nivel de seguridad. Hay más gente, por extraños que sean, son gente que está mirando el espacio. Y si creemos que el 99% de las personas son gente buena, o sea, entre más personas hay en la calle, son más ojos mirando, es más actividad y por lo tanto es más seguridad. Hay más gente controlando ese espacio. Si queremos alejarnos de los extraños, lo que vamos a tener son justamente focos de inseguridad, porque cada uno se recluye, cada uno se encierra en su casa, se pone una reja, cierra las ventanas, pone arbustos que se separan de la calle, y eso genera una ciudad donde que nadie mira, donde no hay extraños y donde ahí es donde se genera la inseguridad. Entonces, Jane Jacobs va a decir como una de las condiciones más importantes para la seguridad no es el control policial y no es como la cuestión punitiva y colocar más penas de cárcel a las personas que cometen delitos en la ciudad. Lo mejor para una ciudad segura es que haya ojos que miren a la calle y que haya control social del espacio público, ¿cierto? Yo puedo subir las penas por robo, por lo que sea, a 5, 10, 15, 20 años y va a haber la misma cantidad de robos en la medida que no haya gente mirando la calle. Y esto es una idea que es muy importante para el urbanismo contemporáneo y que sigue siendo negada por mucho desarrollo. Y lo que tenemos hoy día en muchas partes de la ciudad son muros, son fachadas ciegas, son barrios que se encierran a sí mismos y que no mejoran los niveles de seguridad. Siguen habiendo, o sea, muchos de los barrios de Santiago y en otras ciudades se han ido cerrando y la inseguridad sigue creciendo. Eso no tiene sentido, y o sea, tiene sentido justamente lo que dice Jane Jacobs. Mientras menos ojos miran a la calle, más inseguro es un lugar. Tú puedes recluirte, puedes encerrarte, puedes generar muros, puedes generar barrios cerrados, y la seguridad va a seguir estando allí porque no hay nadie controlando el espacio público. Y tener un policía por persona tampoco es una posibilidad, no es una cuestión viable. Entonces ahí, cuestiones como la frecuencia de entrada, la cantidad de puertas y ventanas que hay mirando a la calle, va a ser una cuestión hiper relevante. La presencia de muros ciegos, una cuestión negativa. El ancho de la calle va a ser un aliado. Entre más ancha la calle, en términos de uso de la vereda, por ejemplo, o sea, si es más ancha la calle, ¿va a meter más autos? No. Pero si es más ancha la calle, para que haya más vereda y que sea más cómodo el desarrollo de la vida social en ese espacio, va a ser un mejor lugar. Eh, Ventanas bajas, ojos que miran a la calle, todo ese tipo de cosas, de nuevo, son importantes. Si nosotros colocamos en el primer piso los estacionamientos y las rejas, vamos a tener una ciudad insegura. ¿Vale?
Otra idea como más poética, no tanto como esta cuestión de la seguridad que va a plantear Jane Jacobs en su libro, tiene que ver justamente con la idea de que la vereda, la acera, es el órgano vital de la ciudad. Y es donde se genera el ballet de la calle, ¿no? El ballet de la calle como este lugar donde los extraños se encuentran, donde se genera actividad social, o sea, de nuevo, muy relacionado con lo que plantea Jan Gehl. Iba a decir como justamente hay 4 condiciones de esta vitalidad. O sea, queremos que la ciudad sea vital, queremos que las personas hagan cosas en la calle y para eso tenemos que 4 condiciones. La primera es mezclar usos primarios. O sea, mezclar usos, no solamente crear como ciudades monofuncionales. Cuando decimos ciudades monofuncionales es como lugares donde solo hay casa, lugares donde solo hay oficina, lugares donde solo hay cierta actividad. El problema de eso es que no hay actividad en la calle o si hay en un momento del día, ¿cierto? En las viviendas están todo el día solas, los barrios que son solamente residenciales están todo el día solos, propicio para que haya inseguridad, propicio para que pasen cosas, porque está todo el mundo en los lugares laborales. Y por el contrario, los barrios más laborales de oficina, en la noche son súper inseguros porque la gente se va de ese lugar y se va a su casa. Y ahí las casas parecen más seguras, pero los lugares monofuncionales de oficinas, de comercio, que están cerrados con fachadas ciegas, se vuelven inseguros. La ciudad tiene que ser una mezcla de uso. Las manzanas tienen que ser relativamente cortas. Cuando tenemos manzanas larguísimas con fachadas, o sea, vamos a permitir que la fachada sea mucho más ciega. Entonces, la manzana modernista es un lugar bastante inseguro. La manzana modernista, recuerden que el movimiento moderno planteaba estos grandes edificios tipo bloque que podían incluso medir cientos de metros. Entre más corta, entre más actividad haya, porque hay también callecitas entre medio, qué sé yo, manzanas cortas, más vitalidad y por lo tanto mejores condiciones. Edificios diversos, no solamente en uso, sino que también en forma. Y densidad de población. Tenemos que tener un mínimo de densidad de población en los barrios para que estos sean activos y se generen como ciertas condiciones. ¿Qué es lo que pasa en barrios que tienen baja densidad? Cuando decimos baja densidad, por ejemplo, casitas de 1 o 2 pisos con grandes terrenos, el típico suburbio disperso, ya sea de clase alta o de clase baja, porque hay de todo tipo. La periferia de la ciudad es poco densa. ¿Cuál es el problema de la poca densidad? Es que no nos permite generar actividad complementaria. O sea, nadie va a colocar un café en un lugar donde no vive nadie o donde la gente llega solamente de noche o donde viven 30 habitantes por hectárea o 40 habitantes por hectárea. Necesitamos cierta densidad, cierta masa crítica de personas, cierta densidad de población para que la actividad comercial en primer piso se genere, para que se rompa la monofuncionalidad y haya como más actividad, se generen viajes, se atraigan viajes, un montón de condiciones que permiten una vida urbana, el ballet de la calle, va a decir, el ballet de la acera, va a decir Jan Jacobs, todo esto sumado a lo que decíamos antes, de la vigilancia del espacio público por las personas, la vigilancia natural que se genera, eh, los extraños en la ciudad que vigilan el espacio, estas condiciones son las que va a generar una vida, perdón, una ciudad vital y un urbanismo vivo. Entonces, esta idea del éxito urbano tiene que ver con estas condiciones y por lo tanto vamos a mirar justamente donde se genera esta diversidad de uso, esta forma urbana más bien como pequeña, de baja granularidad, de manzanas más cortas, edificios diversos, de cierta densidad de población que permite justamente las actividades complementarias, un diseño urbano que mira a la calle, va a generar una mejor ciudad y una ciudad más vital y una ciudad más próspera. Un último elemento importante tiene que ver justamente con esta idea de reconquistar la ciudad. ¿Por qué Jan Gehl propone esto? Y Jan Gehl pensando en lo que propone Jan Jacobs y lo que planteaba White, William White, tiene que ver justamente con esta idea de que había una ciudad tradicional que se comportaba así, que se comportaba bien, que tenía diversidad de uso, que tenía cierta densidad y que la fuimos abandonando, sobre todo por varias condiciones. Primero, por el precio del suelo, que nos obligó irnos a vivir cada vez más lejos del centro. Eh, el auto y la industria automovilística fue una cuestión como radicalmente importante. Ahora no había por qué moverse a pie, podíamos subirnos a un auto y viajar a 1 o 2 horas del centro para poder vivir y nos metíamos en nuestro auto a nuestra casa y nos olvidábamos de la vida urbana. Entonces, el auto también generó como un impacto importante en esta ciudad invadida, en esta ciudad abandonada, pero
tenemos la oportunidad justamente de reconquistar la ciudad a través de un diseño urbano pensado desde las personas, pensado desde la vitalidad urbana, pensado desde la seguridad, como pensado desde el control social y no desde lo punitivo o desde la seguridad policial, una seguridad comunitaria. Eh, nos van a permitir justamente darle la vuelta a este modelo pensado en el automóvil, pensado en la velocidad de 60 kilómetros por hora, pensado en actividades monofuncionales, pensado en barrios, o sea, pensado en los barrios periféricos y en poder no irnos lejos de la ciudad, pensado en los barrios cerrados, romper esa lógica y reconquistar la ciudad a través de este nuevo enfoque, pensado justamente en las actividades opcionales y sociales y pensado en la generación de una sociabilidad mínima en la ciudad que permite justamente recuperar esos valores de la vida urbana de la ciudad tradicional, va a decir Yangel, pensando sobre todo en casos de éxito como la ciudad danesa de Copenhague, que es un poco de donde saca las teorías Yangel, otras ciudades más nuevas como Melbourne en Australia, o como la ciudad de Nueva York, que también, a pesar de que mucho tiempo estuvo desarrollándose en base a las carreteras y el automóvil, hoy día está con este nuevo enfoque, recuperando espacio público, eliminando carreteras, generando nuevos parques y generando más actividad urbana. Entonces, la calle entendida como este órgano vital de la ciudad, la acera, no la calle como donde pasan los autos, sino que la calle como la vereda, va a permitir reconquistar la ciudad para la vida urbana y no para los automóviles, ¿vale? Eh, Solo como por darle una última reflexión a esto, ¿por qué es importante entender la ciudad desde este enfoque y medir la ciudad y estudiar la ciudad desde este enfoque? De nuevo, mixto, basándose en las teorías de Jan Jacobs, de Jan Gehl, de William White, pensando en las cuestiones físicas, pero también en la cuestión social, en el mapeo de las actividades, pero también en el comprender como qué elementos de la ciudad permiten esta vitalidad urbana, no nos sirve para otra cosa que no sea transformar la ciudad. ¿Por qué investigamos la ciudad de este enfoque? Porque queremos reconquistarla, queremos transformarla, queremos recuperarla para para hacer ciudades más exitosas, para transformar justamente esta investigación en herramientas de transformación. Eh, para, sobre todo, tener una ciudad donde la sociabilidad y la sociedad sean lo relevante, lo importante, y para recuperar valores muy importantes que yo creo que hoy en día, sobre todo por estas condiciones de ciudad abandonada, ciudad invadida por el automóvil, ciudad perdida, eh, condiciones o valores que se han ido perdiendo, como por ejemplo la idea de democracia. La idea de la ciudad como un espacio donde nos encontramos con otras personas tiene que ver justamente con entender otros puntos de vista, con aprender a conversar y a llegar a acuerdos. Y eso no es más que la generación de un germen de ciudades más democráticas y de lugares con mejor calidad de vida. Entonces, no investigamos la ciudad de este enfoque porque sí o porque queremos como contraponernos a Le Corbusier y a su grupo o a sus formas de pensar, sino que estudiamos la ciudad porque queremos recuperarla para ser una mejor ciudad, una ciudad con mejor calidad de vida y como trasfondo final una ciudad más democrática, una ciudad más justa también, una ciudad donde se genere el espacio propicio para el desarrollo de las actividades sociales, la recuperación de la comprensión más ambiental de la ciudad y también el desarrollo de actividad económica, pero esa actividad económica de proximidad, de barrios completos, la cuestión más relacionada con eh, la actividad propia de la ciudad, la ciudad como motor de desarrollo, y no la monofuncionalidad, no las ciudades que tienden a morir si es que cierta actividad desaparece. Eh, actividad que puede ser la minería, actividad que puede ser la industria, etcétera. Necesitamos que las ciudades sean motores del desarrollo económico a través de esta visión. Entonces, la investigación desde este enfoque es el motor para cambiar la ciudad, ¿cierto? No es el objetivo final, no es el destino, es el motor de cambio para el futuro, para que ustedes como arquitectos y arquitectas del futuro puedan entender el comportamiento humano para proponer mejores ciudades y para hacer espacios más vitales y ciudades mejores. Ese es un poquito el cierre de la clase. Un llamado también a usar estas estrategias, estos mecanismos y estas variables de investigación para proponer mejores lugares y mejores espacios urbanos. Dejamos la clase teórica hasta aquí y
bueno, voy a parar la grabación y vamos con preguntas y alcances que puedan tener.